Hay un tipo de dolor que no se ve, que no deja cicatrices visibles, pero que pesa como una piedra sobre el alma. Es el dolor emocional que arrastramos en silencio, ese que nos despierta en la madrugada, que nos encierra en pensamientos repetitivos, que nos hace creer que algo está roto dentro de nosotros. ¿Te has sentido alguna vez así? No importa cuántas veces lo intentes superar, vuelve, a veces más fuerte, más confuso, más profundo. Carl Jung, uno de los padres de la psicología moderna, decía que el dolor no atendido se convierte en destino. Y tenía razón, aquello que no enfrentamos nos persigue, aquello que reprimimos toma el control desde las sombras, porque el alma humana, cuando no es escuchada, encuentra formas de gritar, y lo hace a través del sufrimiento. Pero hay un principio, uno que Jung entendía mejor que nadie. Un principio espiritual tan poderoso que puede romper ese ciclo. Puede liberar a quien está atrapado en su propio laberinto emocional. No es una fórmula mágica, no es una solución rápida, es una verdad que pocos quieren aceptar. Pero cuando la comprendes, algo cambia para siempre. La mayoría vive reaccionando a lo que les hicieron, a lo que no recibieron, a las palabras no dichas, al amor no correspondido, al abandono que aún duele. Pero el verdadero poder no está en la reacción, está en la transformación. Jung lo llamó el proceso de individuación. Pero más allá del término, hay una realidad más profunda. Solo cuando nos atrevemos a mirar hacia adentro con radical honestidad, comienza el verdadero cambio. El dolor no es el enemigo, es el mensajero. Viene a mostrarte una parte de ti que ha sido ignorada. Viene a revelarte una herida que necesita ser sanada, no evitada. El primer paso para romper el ciclo del dolor emocional es dejar de huir. Y esto suena más fácil de lo que es, porque huir no siempre parece huida. A veces se disfraza de distracción, de trabajo excesivo, de relaciones vacías, de risa fingida, pero dentro sigue la tormenta. Y aquí es donde entra el principio espiritual que puede transformar todo, la integración del alma herida. Jung enseñaba que no hay luz sin sombra, que el alma humana está compuesta por partes que amamos mostrar y por otras que escondemos. Y es en esas partes ocultas donde habita la herida que más nos duele. No se trata de eliminar la sombra, se trata de integrarla. Esto es lo que la mayoría nunca hace. Prefieren seguir culpando al pasado, a otros, a la vida. Pero el cambio real comienza cuando decides dejar de mirar hacia afuera y empiezas a mirar hacia adentro. Con coraje, con honestidad, con humildad. Este principio puede sonar duro, nadie te va a salvar. Pero eso no es una mala noticia, es tu mayor oportunidad, porque significa que el poder está en tus manos. ¿Sabes por qué duele tanto? Porque has estado luchando contra ti mismo. Has rechazado partes de ti que necesitaban ser amadas, comprendidas, escuchadas. Y eso genera un conflicto interior constante. Un alma dividida no puede avanzar. Pero cuando te reconcilias contigo, cuando abrazas tus sombras y reconoces tu luz, ocurre algo impresionante. El dolor ya no te controla. Tú comienzas a transformarlo. Tú decides si el dolor se convierte en prisión o en puerta. Haz una pausa un momento. Piensa en todo lo que has atravesado. Piensa en todo lo que sigues cargando. No te juzgues por ello. Pero pregúntate con valentía, ¿quiero seguir en este ciclo o estoy dispuesto a romperlo? Si has llegado hasta aquí, no es por casualidad. Hay algo dentro de ti que ya está despertando. Y eso es lo que más miedo da, despertar. Porque el despertar duele, desmantela ilusiones, rompe máscaras, pero al final libera. Y si este mensaje está resonando contigo, no lo ignores. Comparte este video con alguien que lo necesite. Hay más personas de las que imaginas atrapadas en su propio dolor, sin saber que existe una salida. Y si quieres seguir profundizando,
quédate, porque esto apenas comienza. El segundo paso en este camino de liberación interior es comprender algo que Jung repetía con claridad. Lo que niegas te somete, lo que aceptas te transforma. Y sí, la mayoría niega. Niega su dolor, su enojo, su soledad, sus miedos, porque aceptar parece rendirse, pero en realidad, aceptar es el inicio de la sanación. La aceptación no es conformismo, es conciencia. Es el reconocimiento de lo que existe para poder transformarlo desde la raíz. Cuando niegas tu tristeza, no desaparece, se esconde, se convierte en ansiedad, en rabia, en vacío. Pero cuando te sientas contigo mismo y dices, esto es lo que hay, y me hago cargo, entonces algo poderoso empieza a surgir, autorresponsabilidad emocional. Jung hablaba del sí mismo, como ese centro profundo del alma al que solo se accede a través del viaje interior. Y ese viaje comienza cuando dejas de esperar que alguien venga a darte lo que tú mismo no te das. Nadie va a venir a devolverte tu dignidad, tu paz o tu valor. Eso es algo que tú reconstruyes desde dentro. Hay una verdad dura pero liberadora. Nadie tiene la culpa de tu dolor actual, más que tú. Sí, alguien te lastimó. Sí, hubo traumas, abandonos, decepciones, pero seguir alimentando ese dolor es una elección inconsciente, una que puedes cambiar. El problema no es lo que te hicieron, es lo que tú haces con eso que te hicieron. Cada vez que te repites la misma historia, te encadenas a ella. Pero cuando decides escribir una nueva, algo se rompe por dentro, y al mismo tiempo, algo nace. Aquí entra en juego el poder del símbolo, como lo explicaba Jung. Las heridas emocionales no se curan con lógica, se curan con significados, con un sentido más profundo. Cuando transformas el dolor en símbolo, en enseñanza, en impulso para crecer, ese dolor deja de ser veneno y se convierte en medicina. Tú no estás roto, estás siendo reconstruido. Pero el primer ladrillo lo pones tú. Y eso nos lleva al tercer paso, el silencio interior. Vivimos llenos de ruido, opiniones, comparaciones, redes sociales, juicios, expectativas. Pero no hay revelación verdadera en medio del ruido. Jung pasaba horas en silencio, en introspección. Y no porque fuera pasivo, sino porque entendía que la voz del alma solo se escucha cuando callamos el mundo exterior. No necesitas más información, necesitas más conexión contigo mismo. Hay un principio espiritual que se activa en el silencio. La verdad emerge sin esfuerzo. La intuición se vuelve clara. Las emociones se ordenan, las respuestas aparecen sin buscarlas. Pero para eso, hay que detenerse, hay que aprender a estar contigo mismo sin huir, sin teléfono, sin distracción, solo tú contigo. Y sí, puede dar miedo, porque ahí aparecen las voces internas, las heridas, los recuerdos, pero también es donde empieza el verdadero cambio, porque solo quien se atreve a mirar su oscuridad merece habitar su luz. Tú puedes seguir viviendo desde la superficie o sumergirte en lo profundo. Lo superficial entretiene, pero lo profundo transforma. Y si esto te está tocando, es por algo. Tal vez porque una parte de ti ya está lista. Lista para dejar de repetir el mismo dolor. Lista para dejar de actuar como víctima. Lista para romper el ciclo. Comparte este mensaje si conoces a alguien que necesita escucharlo, porque todos llevamos una herida, pero no todos están listos para sanarla. Tal vez tú sí lo estás, y aún queda mucho por revelar, porque el principio espiritual que rompe el dolor emocional no es solo una idea, es una transformación vivida. Quédate. El cuarto paso es comprender el origen del sufrimiento más profundo. La desconexión con tu alma auténtica. Carl Jung decía que uno de los mayores errores del ser humano moderno es vivir desconectado de su esencia, actuando desde lo que los demás esperan,
desde lo que la sociedad exige, desde lo que la mente racional dicta, mientras el alma, en silencio, grita por ser escuchada. Este dolor silencioso, el que se instala sin nombre y sin explicación, no viene de un evento externo, viene de haberte abandonado a ti mismo, de haber dejado atrás tu verdad, tus sueños, tus valores, por encajar, por agradar, por evitar el rechazo, y ese abandono duele más que cualquier traición externa. ¿Te ha pasado que te miras al espejo y no te reconoces del todo? ¿Que algo dentro de ti sabe que estás viviendo una versión disminuida de quien realmente eres? Eso no es debilidad, es señal de que tu alma está tocando la puerta. La buena noticia es que nunca es tarde para regresar a ti, pero necesitas coraje, porque reencontrarte contigo significa enfrentarte a todo lo que fingiste ser, significa soltar las máscaras, romper con las expectativas, dejar atrás una identidad que quizás te dio aprobación, pero que nunca te dio paz. El verdadero despertar espiritual, como lo entendía Jung, no es flotar en amor y luz. Es bajar al infierno de tu inconsciente y recoger las partes que dejaste allí olvidadas. Es un proceso oscuro, caótico a veces, pero profundamente liberador. Aquí no se trata de volverte alguien nuevo, se trata de recordar quién eras antes de que el mundo te dijera quién debías ser. Y cuando lo haces, algo milagroso sucede. El dolor se vuelve maestro, el miedo, guía, la herida, portal. Esto nos lleva a una verdad que puede doler, pero que también sana. Tu dolor emocional es proporcional al nivel de desconexión que tienes contigo mismo. Cuanto más lejos estás de tu alma, más vacío sientes, más ansiedad, más frustración, más angustia. Por eso, para romper el ciclo no basta con pensar positivo o ser fuerte. Eso es superficial. Lo que necesitas es volver a ti, a tu esencia, a tu verdad más profunda. Y eso se hace con un acto radical, la autoescucha. Escúchate. ¿Qué estás necesitando de verdad? ¿Qué estás ignorando? ¿A quién estás tratando de complacer mientras te traicionas? Porque cada vez que callas tu verdad por miedo al conflicto, te estás hiriendo. Cada vez que finges estar bien cuando no lo estás reforzando el ciclo. Y cada vez que minimizas tu sufrimiento para no incomodar, estás diciendo que tu alma no importa. Pero importa, y mucho. Tanto que si no la escuchas, el universo encontrará formas de obligarte a detenerte. Lo hará con crisis, con pérdidas, con rupturas, con dolor. No porque te castigue, sino porque quiere despertarte. Este es el principio espiritual que Jung entendía mejor que nadie. Lo que niegas en ti te somete desde la sombra, pero cuando lo integras, te libera. Y tal vez por eso estás aquí, porque ha llegado tu momento de dejar de fingir, tu momento de romper el ciclo, tu momento de reconectar contigo. Si este mensaje está tocando algo en ti, compártelo. No sabes cuántas personas están esperando una señal. Tú puedes ser esa señal. Y si quieres seguir profundizando, quédate. Aún hay una parte esencial que necesitas escuchar. Llega un momento en la vida en que ya no puedes seguir postergando lo inevitable, tu transformación interior. No la que ocurre por obligación, sino la que surge por cansancio. Cansancio de sufrir, cansancio de fingir, cansancio de arrastrar un dolor que ya pesa demasiado. Carl Jung hablaba de esto como el proceso de renacimiento del alma. Y ese renacimiento no ocurre en la superficie, ocurre en lo más profundo del caos interno. En el momento exacto en que tocas fondo emocional y te das cuenta de que no puedes seguir viviendo igual. Y si tú estás en ese punto, escúchame bien, no estás quebrado, estás en construcción. Este proceso tiene un punto clave que la mayoría evita, el duelo de la identidad antigua. Antes de convertirte en tu versión auténtica, vas a tener que despedirte de quien fuiste, de esa identidad que creaste para sobrevivir, para agradar, para no ser herido.
pero que ya no encaja con quien estás llamado a ser. Vas a tener que dejar morir partes de ti, la necesidad de aprobación, el personaje que sonríe para no incomodar, la armadura de frialdad que construiste por miedo a volver a sufrir. Y eso duele más que muchas pérdidas, porque no solo dejas atrás hábitos o relaciones, dejas atrás una imagen que construiste durante años, pero es ese duelo lo que abre espacio para lo nuevo, para lo verdadero, para lo real. El alma no evoluciona con teorías. Evoluciona cuando atraviesas la oscuridad sin rendirte. Jung sabía que no puedes sanar lo que no estás dispuesto a sentir. Por eso el siguiente paso es clave. Permitirte sentir completamente, sin juicio, sin represión, sin máscaras. Siente tu rabia, tu tristeza, tu decepción, pero no para quedarte atrapado en ellas, sino para permitir que te revelen lo que necesitas comprender. Las emociones son mensajeras y cuando las ignoras, gritan, pero cuando las escuchas, se transforman. Hay un principio espiritual que muchos han olvidado. El alma no necesita que la entiendas, necesita que la acompañes. Acompáñate en tu dolor como lo harías con alguien que amas. Sé paciente contigo. Sé compasivo, porque nadie más puede hacer ese trabajo por ti. Y cuando empieces a sentir desde el alma, notarás algo extraordinario. Ya no reaccionas igual. Lo que antes te hería, ahora te revela. Lo que antes te enojaba, ahora te enseña. Lo que antes te detenía, ahora te impulsa. Eso es madurez espiritual. Y ese es el camino que te saca del dolor crónico emocional. Porque el dolor, cuando es escuchado, deja de ser cárcel y se convierte en dirección. Por eso, Jung no hablaba solo de sanar, hablaba de integrar, de unir todas tus partes, las que amas y las que escondes, las que celebras y las que niegas. Porque solo el alma que se acepta completa puede vivir en plenitud. Y tú puedes lograrlo. Sí, tú. No importa cuántas veces hayas caído, cuántas heridas arrastres, cuántas veces te hayas sentido perdido, siempre puedes volver a ti, siempre puedes comenzar de nuevo. Si esta verdad te toca, no la ignores, compártela. Quizás alguien que amas necesita escuchar esto ahora mismo. Y si tú eres esa persona, quédate. Aún falta revelar la parte más profunda de este principio que puede cambiarlo todo. Lo que nadie te dice es que el ciclo del dolor emocional no se rompe con fuerza, se rompe con conciencia. Y aquí llegamos al núcleo más profundo de este principio espiritual que Jung comprendía de forma brillante. La sombra no desaparece, se ilumina. ¿Qué significa esto? Significa que todos llevamos dentro partes que preferimos no mirar. Envidia, rabia, miedo, resentimiento, culpa. Las reprimimos porque nos dijeron que son malas, que no deberíamos sentirlas. Pero cuanto más las niegas, más poder tienen sobre ti. Se infiltran en tus decisiones, en tus relaciones, en tus emociones diarias. Carl Jung decía: hasta que lo inconsciente no se haga consciente, el subconsciente dirigirá tu vida, y tú lo llamarás destino. Esa frase lo dice todo. ¿Te has preguntado por qué repites los mismos patrones? ¿Por qué terminas una y otra vez en relaciones que te hieren, en situaciones que te apagan, en emociones que se repiten como un eco? No es casualidad. Es programación emocional inconsciente y solo se desactiva con conciencia. Cuando comienzas a mirar de frente tu sombra, no desde el juicio sino desde la curiosidad, el juego cambia. Ya no huyes de lo que sientes, lo exploras, lo entiendes, y ahí está el oro espiritual. Cuando entiendes tu sombra, recuperas el poder que habías entregado sin darte cuenta. Eso no solo sana, eso transforma. Aquí es donde muchas personas se equivocan. Creen que sanar es sentirse bien todo el tiempo, pero sanar no es evitar el dolor. Es aprender a estar contigo incluso en el dolor, sin perderte, sin abandonarte, sin traicionarte.
Sanar es desarrollar una presencia tan fuerte que ni siquiera tu tristeza puede hacerte correr. Y eso se cultiva, se entrena, se elige cada día. Hay días que vas a sentir que retrocedes, que nada tiene sentido, que vuelves al mismo vacío. No te detengas. Eso también es parte del proceso. La oscuridad no es el final, es la antesala de tu expansión. Jung lo entendía así. El alma se expande cada vez que atraviesas una sombra con coraje. Y no estás solo en esto. Todos los seres humanos que han despertado lo han hecho así, cayendo, sintiendo, soltando, enfrentando. No hay atajos, pero sí hay dirección, y tú ya la tienes. Ahora bien, hay un componente más. Uno que multiplica tu sanación, la presencia amorosa. Y no me refiero solo a alguien que te apoye, me refiero a la forma en que tú te acompañas a ti mismo. ¿Te hablas con ternura o con dureza? ¿Te juzgas cuando caes o te entiendes? ¿Te tratas como tratarías a alguien que amas o como a un enemigo al que culpas? La forma en que te hablas en los momentos difíciles determina la velocidad con la que sanas. Y sí, todos merecemos a alguien que nos abrace. Pero antes que eso, tú debes ser esa presencia que no se abandona. La voz interna que dice, estoy contigo, incluso cuando estás roto. Estoy contigo, incluso cuando no sabes cómo avanzar. Estoy contigo, porque nadie más puede estar en tu alma más que tú. Eso sana de verdad. Y si todo esto te ha resonado, te invito a compartirlo. Alguien necesita este mensaje, y tal vez tú seas el puente para que le llegue. Pero aún no terminamos. Lo más importante está por revelarse. Llega un punto en el camino donde lo más difícil no es el dolor, es el vacío, ese hueco que queda cuando ya no te identificas con el pasado, pero todavía no sabes quién eres sin él. Has soltado relaciones, hábitos, personajes, pero no sabes qué viene después. Ese momento, que a muchos los desespera, es en realidad una señal de evolución espiritual. Carl Jung lo describía como el espacio entre la muerte simbólica y el renacimiento del alma. Un desierto emocional, una noche oscura del alma, un territorio donde ya no funciona nada de lo anterior, pero lo nuevo aún no ha tomado forma. Y aunque parece que estás solo, no lo estás. Estás en uno de los procesos más sagrados que puede atravesar un ser humano, el desmantelamiento del ego para que emerja el alma. Aquí no se trata de hacer más, se trata de permitir, de rendirte a la experiencia interna sin tratar de controlarla. El ego quiere certezas, pero el alma busca profundidad. Y solo en ese espacio de no saber, de no tener el control, de no entenderlo todo, es donde aparece lo más importante, la conexión real contigo mismo. Jung decía que muchas personas buscan respuestas afuera porque tienen miedo de enfrentarse a su mundo interior, pero todo lo que necesitas ya está dentro, solo que ha estado enterrado bajo capas de miedo, trauma y condicionamiento, y cuando ese velo cae, cuando por fin estás dispuesto a quedarte contigo sin distracción, descubres algo que nadie puede darte ni arrebatarte, tu verdad. Y aquí se revela el principio espiritual completo. Rompes el ciclo del dolor emocional no cuando dejas de sentir, sino cuando te haces dueño de lo que sientes. Cuando integras tu sombra, cuando aceptas tu luz, cuando te reconcilias con tu historia y reconoces que cada herida fue una invitación a despertar. Ese es el núcleo del mensaje de Jung. No estamos aquí para eliminar el sufrimiento, sino para trascenderlo a través de la conciencia. No estamos aquí para ser perfectos, sino para ser íntegros, humanos, completos, y eso incluye todo lo que somos, lo que amamos y lo que nos avergüenza, lo que mostramos y lo que ocultamos. Todo tiene un lugar, todo necesita ser visto. Ahora escucha con atención. Si tú estás en este proceso, si algo de todo esto te está tocando, no te detengas.
El ego querrá llevarte de nuevo al drama conocido, al dolor cómodo, a lo que ya entendías aunque te hiciera daño, pero el alma te está empujando hacia algo mayor. No vas a volver a ser el mismo, y eso es una bendición. Vas a renacer, más fuerte, más sabio, más tú. Y no necesitas tener todo resuelto para seguir. Solo necesitas compromiso contigo, lealtad con tu verdad, amor hacia tu proceso. Así que, en lugar de seguir esperando que el mundo cambie, empieza tú. Sé tú el cambio, no con discursos ni promesas vacías, con presencia, con coherencia, con pequeños actos diarios de amor hacia ti. Levántate cada día con la firme intención de honrar tu alma. No le debes nada a tu pasado, solo le debes fidelidad a tu crecimiento. Y si esta parte de la historia te ha resonado, compártela con quien más lo necesite. No sabes cuánta gente está despertando en silencio, sintiéndose sola, sin saber que hay otros viviendo lo mismo. Tú puedes ser la chispa que encienda otra alma. Y ahora que ya has recorrido este camino interior, estás listo para la última verdad. Has llegado hasta aquí por una razón. No fue casualidad. Este mensaje no apareció en tu vida por error. La vida tiene una forma misteriosa de traerte exactamente lo que necesitas cuando estás preparado para verlo. Y si estás escuchando esto, es porque ha llegado el momento de despertar de verdad. Carl Jung enseñaba que el alma anhela totalidad, no éxito, no reconocimiento, no aprobación. Totalidad. Y la totalidad solo se alcanza cuando integras todas tus partes. No cuando te curas, sino cuando te abrazas completo. ¿Y sabes qué es lo más revolucionario que puedes hacer hoy? Mirarte al espejo y aceptar lo que ves, con todas tus contradicciones, con todas tus heridas, con todos tus momentos de oscuridad, porque esa es tu historia. Y no necesitas esconderla más, necesitas honrarla, porque sin ella no serías tú. Ya no eres la víctima, ya no eres el niño herido que mendiga amor, ya no eres la versión disminuida de ti que construiste para sobrevivir. Hoy puedes reclamar tu poder, no desde el orgullo, desde la conciencia, desde la comprensión profunda de que todo lo que viviste te trajo hasta aquí. Y aunque fue duro, aunque lloraste en silencio, aunque pensaste en rendirte, no lo hiciste, sigues aquí. Y eso lo cambia todo, porque si has sobrevivido a tu noche oscura, ahora puedes convertirte en luz para otros, no desde la superioridad, desde la empatía. Porque solo quien ha sufrido en carne propia sabe cómo sostener a otro con verdadera compasión. Jung lo decía con claridad. El conocimiento de tu propia oscuridad es el mejor método para lidiar con la oscuridad de los demás. Tú no estás roto, estás despertando, no estás perdido, estás recordando, no estás solo. Hay miles, millones, atravesando lo mismo en silencio, y cada uno de ellos necesita escuchar lo que tú ya estás empezando a comprender. Pero el verdadero impacto no está en lo que sabes, está en lo que haces con eso que ahora sabes. ¿Vas a volver a lo mismo, a los mismos hábitos, las mismas heridas, las mismas historias? ¿O vas a honrar tu proceso y elegir diferente? Porque romper el ciclo no es un evento, es una decisión que se renueva cada día, cada vez que eliges responder en vez de reaccionar, cada vez que eliges cuidarte en vez de sabotearte, cada vez que eliges amor propio en vez de carencias heredadas. Cada una de esas elecciones es una declaración. No voy a seguir reproduciendo el dolor, voy a transformarlo, voy a elevarlo, voy a sanar. Y cuando tú lo haces, tu entorno lo siente. Tus vínculos cambian, tus decisiones mejoran, tu energía se limpia, no porque el mundo haya cambiado, sino porque tú cambiaste. Ese es el principio espiritual más poderoso de todos. El mundo exterior se alinea con tu mundo interior, así que deja de esperar señales. Esta es la señal. Deja de esperar que llegue el momento perfecto. Este
Es el momento. Deja de seguir postergando tu sanación, porque cuanto más te esperas a ti mismo, más se estanca tu alma. Hazlo por ti, no por los demás, no por quien te lastimó, no para demostrar nada. Hazlo porque tu vida te está pidiendo una versión más consciente, más valiente, más libre de ti mismo. Y si este mensaje ha resonado contigo, compártelo. Que no se quede solo en ti, que se expanda, que llegue a otros corazones que aún están encerrados en su propia prisión emocional. Tal vez tú seas esa voz que los despierte. Tal vez tú seas la llave de alguien más. Suscríbete si quieres recibir más contenido como este, directo al alma. Este canal no busca entretenerte, busca despertarte, y si tú ya estás en ese camino, entonces eres parte de esta tribu silenciosa que ha decidido romper el ciclo, sanar con conciencia y vivir con profundidad. Gracias por estar aquí, gracias por llegar hasta el final, gracias por elegirte, aunque cueste, gracias por volver a ti. Ahora, camina con tu alma más liviana. Has comenzado de nuevo.